Bienvenidos a Ronnie Analiza. El TIAR se reactiva para Venezuela. Como sabemos, en los últimos días, el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, tomó la determinación de designar a una persona encargada de estudiar los mecanismos necesarios para poder viabilizar la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger sabemos que es un principio y una norma establecida dentro de la Organización de Naciones Unidas, no precisamente dentro de la OEA. Sin embargo, esa medida por parte de Almagro es algo bastante positivo. Pero el día de hoy 13 de octubre, una situación mucho más relevante. El Grupo de Lima, reunido en este momento, está tratando de tomar determinaciones en procura del apoyo de manera directa y de manera clara, franca y abierta mundialmente sobre el informe emitido por el Consejo de Derechos Humanos en contra de la dictadura madurista por las transgresiones a los derechos humanos. Esa resolución emitida por el Grupo de Lima puede servir de mucho para apoyar a la OEA en procura de la aplicación de la responsabilidad de proteger para la OEA. Ya vimos que en los últimos días existen movimientos muy interesantes en la frontera de Brasil, con Venezuela, movimientos de tropas, incremento de personal militar por parte de Brasil. Eso es algo muy interesante y por supuesto eso es algo que preocupa mucho a la dictadura madurista. Sabemos que los indígenas pemones desde hace mucho tiempo han estado solicitando ayuda, especialmente a Brasil, porque su territorio se encuentra principalmente en ese sector. Así que ahora podríamos estar hablando con realidad y con seriedad de la aplicación de la responsabilidad de proteger que tienen los gobiernos y los países y los pueblos de Latinoamérica en favor de Venezuela. Eso es lo que veremos el día de hoy en Ronnie Analiza. Incremento de personal militar en la frontera brasilera con Venezuela. Sabemos que Boavista es un punto álgido debido a la migración venezolana en ese sector del norte de Brasil. Pero últimamente ha empezado a aumentar la migración venezolana, especialmente de los pueblos indígenas que se han visto rebasados y desplazados por los grupos delincuenciales que apoyan a la dictadura madurista, las FARC, el ELN, los colectivos y demás. La situación es por supuesto de mucha preocupación para el alto comisionado para los refugiados, para el ACNUR. Es por supuesto algo que se debe tomar en cuenta y por eso Brasil, en procura de la responsabilidad de proteger a esta población vulnerable, principalmente indígena, pero fundamentalmente venezolana en su conjunto, ha tomado la decisión de enviar mayor cantidad de personal militar, porque por supuesto eso es algo inevitable. Están empezando a suceder situaciones de mucha injusticia dentro de la frontera norte de Brasil, situaciones de hambre, situaciones de carencias, situaciones de problemas. Por supuesto, eso va a generar mucha preocupación por parte del gobierno brasilero. Entonces, por supuesto, ACNUR ahora toma la batuta, toma el liderazgo de esta situación, tratando de llevar justamente personal también a la frontera norte de Brasil. Pero de manera paralela, y eso es algo que nos interesa mucho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tomó la determinación de nombrar a un enviado especial para atender la situación de la responsabilidad de proteger. Y como sabemos, y lo habíamos dicho hace un momento, la responsabilidad de proteger es en sí una norma existente dentro de las resoluciones de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, no precisamente de la OEA. Pero como parte de un principio fundamental de la ONU, también forma parte del derecho internacional. Y por eso es que ahora Luis Almagro está tratando de encontrar los mecanismos jurídicos y legales para tomar determinaciones, para tomar resoluciones dentro de la Organización de Estados Americanos. Por supuesto, al final de cuentas es altamente probable que la solución de Venezuela pase por la determinación que puedan tomar los estados americanos, especialmente Brasil, Colombia y los Estados Unidos.
Por supuesto, siempre va a ser importante el apoyo que puedan dar otros países como Chile, como Perú, ¿no? Pero principalmente Brasil, Colombia y Estados Unidos son los más involucrados porque son los que reciben la migración venezolana y son los que también tienen que atender a una gran cantidad de personas en sus fronteras y dentro de sus estados, porque por supuesto son países cercanos y fronterizos a Venezuela. Y ahora, el día de hoy, el Grupo de Lima está reunido y ya se tiene prácticamente una resolución que profundiza el análisis en procura de tomar determinaciones en favor de un mecanismo de protección a Venezuela. Porque la crisis de los derechos humanos en Venezuela no es algo que se debe tomar con ligereza, eso es algo que se debe tomar con seriedad y con preocupación, fundamentalmente desde el punto de vista de la vulnerabilidad en la que se encuentran todos los ciudadanos venezolanos dentro y fuera de sus fronteras. Dentro existe más o menos el tercio de la población que se encuentra en riesgo alimentario. Y fuera existe una cuarta parte de la población que se encuentra en una vulnerabilidad total porque son 5 millones de venezolanos. Si a eso lo aumentamos, los 7 millones de venezolanos que se encuentran en vulnerabilidad, son 12 millones de venezolanos que se encuentran en una situación terrible dentro y fuera de Venezuela. Pero los estándares son mucho más graves. La canciller de Colombia, Claudia Blum, informó que junto a Perú convocó para una reunión ministerial de los 16 países que conforman el grupo y se abordará el informe de la misión independiente de hechos de la ONU, que concluyó que Nicolás Maduro y altos funcionarios de su régimen son responsables de crímenes de lesa humanidad. El Grupo de Lima debe insistir en que la única opción democrática son las elecciones legislativas y presidenciales con autoridades electorales y judiciales independientes y garantías de participación, expresó Blum al hacer la convocatoria. Y agregó, el Grupo de Lima debe convocar a la comunidad internacional a exigir el fin de la dictadura, rechazar su farsa electoral y condenar sus ataques contra los venezolanos. Por su parte, Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, manifestó en Twitter: la región mantiene su compromiso con Venezuela. Hoy hablaremos de la necesidad de la justicia universal y la ley del crimen organizado y profundización de la crisis del COVID-19. Seguiremos articulando acciones. El Grupo de Lima busca emitir una declaración con una crítica dura al régimen de Maduro, que será avalada por la mayoría del foro creado en 2017 e integrado por Estados Unidos, Brasil, Chile, Bolivia, Panamá, Colombia, Canadá, Perú, Uruguay y Colombia. El gesto previsto para hoy por parte de la Argentina es evitar un nuevo cuestionamiento a Venezuela, como el que hizo en la ONU la semana pasada en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, que desató un fuerte debate interno en la coalición de gobierno. No vamos a avalar ningún informe que emita el Grupo de Lima, adelantó a la prensa un allegado al canciller argentino Felipe Solá, pero al mismo tiempo ratificó la decisión del presidente Alberto Fernández de mantener a la Argentina en ese grupo, como lo sostuvo desde que asumió en la Casa Rosada sin compartir sus declaraciones. En concreto, el Grupo de Lima emitirá una declaración donde exigirán que el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien denunció las graves violaciones de parte del régimen de Maduro, sean planteadas con énfasis en la Corte Penal Internacional. También se prevé un pasaje del documento del Grupo de Lima de un llamado a elecciones libres y transparentes de presidente y de parlamentarios en Venezuela. Por supuesto, esa situación es bastante clara. Todos en Venezuela y en Latinoamérica saben y conocen la importancia de sacar a la dictadura madurista del poder. Está empezando a generar problemas esa situación, por supuesto, en Brasil y en Colombia, pero también salpica determinados momentos esta situación en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia. En Perú también con la migración venezolana. Es decir, mientras Maduro siga en el poder, los problemas de Venezuela repercutirán en toda Sudamérica, especialmente, y en Latinoamérica en general, porque hasta México y Estados Unidos, por supuesto, que llegan los problemas de Venezuela. Es algo importante y siempre lo vamos a decir desde este canal. Es importante liberar a Venezuela, auxiliar al pueblo venezolano que necesita la ayuda de todo el mundo, de la participación de todo el mundo. Y por eso bien hizo la Unión Europea la semana pasada en rechazar todas las acciones de la dictadura madurista y condenar esas elecciones que son solamente un circo electoral. Pero las acciones deben ser mucho más decididas y más concretas. Día a día, la migración venezolana sigue aumentando y la carencia de servicios no para, no cesa, no ha cambiado.
se ha dado un pañito de agua, se ha dado una solución un poco amable cuando se resolvió de manera parcial el tema de la gasolina, el tema del combustible en determinadas ciudades de Venezuela, no en todas por supuesto, en la mayoría siguen los problemas y la escasez. Esa es una situación que se debe atender con mucha urgencia. En la cumbre del año 2005, en la cumbre mundial de jefes de Estado, los gobiernos afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la depuración étnica y los crímenes que se generaban en muchos lugares del mundo. La responsabilidad de proteger se basa en 3 pilares, igual de importantes. La responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones. El primero, la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones. El segundo, y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que éste no logra hacerlo. El tercer pilar. La aprobación de este principio, que en 2005 constituyó un compromiso firme que despertó grandes expectativas sobre el futuro libre de este tipo de crímenes. Habida cuenta que la diversidad y la intensidad de las crisis que se están produciendo en todo el mundo, muchos son los que se sienten obligados a decir que la responsabilidad de proteger no ha dado resultados. Sin embargo, se han observado avances en el desarrollo del principio y en el diseño de las medidas prácticas para su aplicación plena, que ofrecen una imagen más optimista, para definir los siguientes pasos en la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger. Se deben tener en cuenta ambos factores. Los retos es que no cabe duda, a pesar del progreso realizado, aún queda mucho por hacer para alcanzar el objetivo fijado en 2005. Los acontecimientos sumamente preocupantes que se han producido en los últimos años amenazan con ampliar la brecha entre el compromiso adquirido por los jefes de Estado y de gobierno y la realidad cotidiana a la que se enfrentan las poblaciones en todo el mundo. En la actualidad hay diversas situaciones que demuestran que el principio de la responsabilidad de proteger o las leyes se están produciendo dichos crímenes y esas crisis están teniendo lugar en el contexto del retroceso del internacionalismo y la disminución del respeto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, en desunión política dentro de los órganos fundamentales de adopción y de decisiones, como el Consejo de Seguridad y del elevado nivel de derrotismo en lo relativo a la promoción de los programas ambiciosos como el de proteccionismo. Hemos sido testigos del incumplimiento alarmante de principios fundamentales del derecho internacional en muchos de los conflictos armados que se han estallado en muchos lugares del mundo. Pero la situación de Venezuela es una situación mucho más preocupante porque existen muchos informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, informes del Consejo de Naciones Unidas, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos esos informes dan cuenta sin lugar a dudas de la transgresión a los derechos humanos de manera sistemática, metódica y decidida por parte de la dictadura madurista, donde el principal decisor de estas situaciones es Maduro. No solamente Maduro, también Vladimir Padrino López, también Reverol, también otros personajes como los hermanos Rodríguez, que toman las determinaciones al momento de transgredir los derechos humanos de las personas. Y es por eso que se necesita una acción urgente, una acción fundamental, una acción directa y decidida en procura de rescatar la institucionalidad, la paz, la democracia, el constitucionalismo, pero sobre todo la vida de Venezuela. Y es por eso que se necesita la aplicación de la responsabilidad de proteger. Hoy la OEA podría ser la nueva esperanza y la verdadera que se llegue a concretar con el proceso, con el propósito de rescatar a Venezuela. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.